Y hoy yo quiero compartir la parte 2 del mensaje, que es el título, Aprendiendo a hablar rema. Amén. Eso es importante porque la manera como nosotros hablamos, la manera como entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, va a cambiar todas las situaciones que están alrededor de nosotros. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro esta noche? ¿Cuántos necesitan cambios radicales en su vida esta noche? Y todos nosotros que estamos en la iglesia, estamos aquí porque queremos más del Señor Jesús. Amén. En nombre de Jesús, yo quiero que tú puedas abrir tu corazón, abrir tu mente, enfocarte en la palabra, porque Dios va a hablar contigo esta noche. Y te va a dar estrategias, te va a dar códigos del reino que van a ayudarte a entender cómo actuar en este tiempo que estamos viviendo. Amén. ¿Cuántos quieren? Gloria a Dios. Y nosotros tenemos el versículo principal de este mensaje que se encuentra en el libro de Isaías 55, versículo 11, que dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. La palabra de Dios va a prosperar y va a cumplir para todo aquel que la palabra de Dios es enviada. Y nosotros estamos liberando esta palabra sobre tu vida. Si tú has llegado aquí, tú estás esperando algo, yo quiero decirte que en el reino de Dios esta promesa se va a acelerar en tu vida. Dios va a abrir los cielos y lo que Él ha prometido se va a cumplir en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aquel que empezó la buena obra en tu vida ha de completar hasta el día de Jesucristo. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Significa que cuando Dios empieza algo, Él termina. Dios nunca deja nada por la mitad. Dios siempre hace lo bueno, y el bueno siempre es el final. Quizás tú ya estás algún tiempo en los caminos del Señor. Yo quiero decirte que lo mejor Dios tiene para ti en este tiempo, en estos años que van a venir. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor nos ha mostrado, iglesia, que es importante aprender a hablar la palabra profética, la palabra rema, la palabra que edifica. Y esta palabra es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esta es la palabra rema. En Mateos 4:4 respondió y dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces nosotros vamos a vivir por la palabra de Dios, y esta palabra nos va a llenar y nos va a traer todo lo que necesitamos. Aleluya. Amén. En el griego, la palabra rema y logos pueden ser sinónimos, pero en términos bíblicos, logos se refiere a Jesús y rema es la palabra proferida por Jesús. Jesús es el logos de Dios, el verbo vivo. Mira lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo, logos. El verbo estaba con Dios y el verbo logos era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como de unigénito del Padre. Amén. Dios, Jesús, el logos de Dios. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Jesús, el logos de Dios, es rema. Es rema. Por eso que dice en Juan 15:7, ponga atención, escucha eso: permanezcan en mí y mis palabras, rema, permanezcan en ustedes. Pidan lo que quieran y les se concederá. Aleluya, amén. Si tú quieres pedir algo hoy,
usa la palabra rema, porque aquí hay una promesa, y esta promesa dice: si la palabra de Dios, la palabra rema está en nosotros, permanece en mí, yo puedo pedir lo que necesite a Dios y Él me concederá. Con mucho amor, toca a la persona que está a su lado y dice: si Dios tiene cosas, bendiciones para tu vida, pero tú tienes que pedir. Tú tienes que pedir. Pídelo. Amén. Por eso que Santiago dice: ¿por qué no recibimos? Porque no pedimos. Y cuando pedimos de una manera equivocada. No sabemos pedir, pero hoy Dios te va a dar estrategias para saber cómo pedir a Dios, y Él te concederá lo que tú pidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú quieres recibir? Rema es la palabra poderosa. Es la palabra proferida por Jesús, el Logos de Dios. La palabra rema tiene poder para construir, para hacer nueva todas las cosas. La palabra rema es la palabra que trae la existencia a las cosas que no son. La palabra rema construye. La palabra rema dice que hace nueva todas las cosas. Amén. Entonces, iglesia, en Romanos 4:17 dice: y lo es delante de Dios. Aquí habla de Abraham, padre de la fe, quien creyó y cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces significa las cosas que todavía no existen, las cosas que todavía está en su mente, que quizás un día Dios está diciendo que la palabra rema puede traer la existencia, cosas que no son como si ya fueran. Podemos vivir el kairos de Dios hoy. Podemos vivir la bendición de Dios hoy. Tú puedes hoy ya tomar posesión de lo que Dios ha prometido. Tiene que tener una visión profética. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una visión profética? Gloria a Dios. Amén, iglesia. En Isaías 55:11 también dice: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Estoy leyendo el mismo versículo que leemos al inicio, pero con una versión diferente. Mira, a las palabras que salen de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. ¿No es tremendo? Aleluya, gloria a Dios. Y podemos ver esta realidad espectacular, pues toda palabra de Dios se cumple. Toda promesa hecha por el Señor o ya se cumplió o se cumplirá. Y yo quiero profetizar que la palabra de Dios, las esperanzas, las promesas no tardará, pero si tardará, espera, porque se va a cumplir en nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida, sobre esta iglesia, sobre este ministerio, que las promesas de Dios se van a cumplir una a una. Amén. Tú tienes promesas. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? Promesas para su familia, promesas para su matrimonio, promesas para sus hijos, promesas para sus finanzas, promesas para sus parientes, promesas de bendición, promesas que tú no vas a ser cola, pero vas a ser cabeza, promesas que tú vas a entrar y vas a ser bendecido. Son promesas que están escritas y todas ellas hablan de ti, hablan de la iglesia. ¿Cuántos quieren recibir? Amén. Ahora, toda promesa se cumplió o se cumplirá. Sin embargo, además de ese hecho maravilloso, creo que en ese texto existen verdades, códigos profundos para ser aprendidos por el Señor y por el Espíritu Santo que quiere te dar essa noite. E vamos hoje, e através desses princípios, soltar códigos del reino para que tú puedas avanzar, para que tú puedas progresar, para que tú puedas ir adelante y romper con toda atadura que pueda estar tratando de aguantarte. Amén. Entonces quiero pedirte que tú abras tu corazón y tu mente, que estén conectados. Amén. Y si estás conectados hoy, va a tener actualizaciones en tu espíritu. Amén. Então, com muito amor, dile a la persona que está a tu lado: hermano,
Deja tu Wi-Fi espiritual encendido esta noche. Diga assim, tu vas receber atualizações essa noite. Deja tu Wi-Fi espiritual encendido. Os jovens entendem mais disso porque estão sempre conectados. Quizás nós outros não estamos muito habituados ao Wi-Fi e todo, mas hoje em dia todo funciona com Wi-Fi. Em el espírito também há um Wi-Fi. Amém? Temos que estar conectados. Agora, ponga atenção e quero que tu escute esto. Todo lo que se dice vuelve a la persona que lo dijo. Todo lo que se dice vuelve a la persona que se hizo. Toda palabra proferida hay que rendir cuentas. Aquí el Señor revela un principio creado por Él, que de acuerdo con el texto, acontece inclusive con Él. Las palabras proferidas un día regresan a quien las profirió. Por eso que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Lo que dice el Espíritu, el Señor nos dice, es que las palabras funcionan como un boomerang. ¿Sabe qué es un boomerang, verdad? Todos conocen. Aquello que tú atira para allá y él regresa. Que salen, regresan al punto de origen. Por eso que es tan importante entender ese principio. En Mateo 7:2 dice así, porque el tal como juzguen, les juzgará, y con la medida que midan los otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque como la palabra funciona como un boomerang, cuando tú bendices a alguien, cuando tú declaras una palabra de bendición, esta palabra va a la persona, pero regresa a ti. Cuando tú dices algo, cuando tú maldices, cuando tú puedes criticar, la misma manera esta palabra regresa para quien la profirió. Por eso que hay que tener tanto cuidado. Por eso que en Mateo 12:36 mira lo que dice. Pero yo les digo, en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda la palabra ociosa que hayan pronunciado. Y entonces aquí la palabra traducida como ociosa en griego es argos, repita argos, que significa que no realiza el trabajo que tiene que realizar, que destruye el trabajo que debería realizar, que paraliza el espíritu de parálisis, el espíritu de retroceso, que no realizó su obra, fue en vano y no tuvo efecto. Amén. Entonces por eso que hay que entender, iglesia, quien habla rema recibirá de vuelta rema. Quien habla argos recibirá de vuelta argos y rendirán cuentas. Por eso que Jesús dijo, un día todos nosotros vamos a rendir cuentas delante de Él de toda palabra argos, palabras ociosas que proferimos enquanto estuvimos aquí en la tierra. Por eso que las palabras dicen en Romanos 12:14, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. ¿Tú crees que el Señor quiere que tú sufras? Que tú seas masoquista, que le guste que las personas te persigan, que te critiquen. Y Él está diciendo, mira, bendigan a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios sabe, a partir del momento que nosotros empezamos a bendecir, empezamos a hablar, no solamente las personas que nosotros amamos, pero aquellas que son difíciles, aquellas que nos persiguen, aquellas que nos maltratan. Entonces cuando yo hago eso, yo recibo la bendición de Dios sobre mi vida. Amén. Por eso que Dios dice en Proverbios 18:21, dice así, la lengua tiene poder para la vida o para la muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Significa vida o muerte. Si tú hablas vida, las consecuencias van a ser ¿qué? Vida para tu vida. Ahora si tú hablas muerte, ¿qué va a pasar? Las consecuencias también van a venir. Por eso que hay un peligro. Y yo quiero decirte, tome mucho cuidado lo que tú hablas. Con mucho amor, dile a la persona así, tome cuidado
con tu lengua. Ten cuidado, hermano. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Ten cuidado. Mira lo que dice en Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantiene tu boca. ¿Qué? Mantiene tu boca. Ahí en Brasil dice que boca cerrada no entra mosca, mosquito. ¿Por qué? Porque es así. Muchas veces nos da ganas de hablar y parece que llega el fuego y tú quieres hablar de cualquier manera. Pero Dios dice, mantén tu boquita cerrada. Hay que decir. Entonces la disciplina de la lengua es uno de los mayores desafíos del ser humano, incluyendo para los hombres y mujeres de Dios. Todos somos tentados a hablar demasiado. Es como una fiera indomable que está loca para salir y acabar, destruir, o hablar demasiado, lo que nos lleve en el momento equivocado. Una fiera. Mira lo que dice en Santiago, el medio hermano de Jesús. Dice así: el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes, de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo mismo, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y maldecimos los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones, salen maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Tremendo consejo de Santiago. Porque grande parte de nuestros problemas, conflictos, situaciones difíciles, es porque no sabemos o no tenemos inteligencia emocional para saber comunicarnos. La comunicación en los matrimonios es lo que más destruye matrimonios. Cuando no hay comunicación, hay todo tiempo conflictos, peleas. La gente quiere ser entendida. Y la comunicación es lo que va a traer esta sabiduría y salud emocional para nosotros, hombres, sacerdotes de nuestro hogar, mujeres sabias que van a edificar a sus casas, la iglesia, las relaciones entre hermanos, es saber hablar. Ahora, el objetivo de Dios es que a la medida que vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Jesús, que podamos ser más y más como Él es. Hombre perfecto, maduro, que no tropieza en lo que habla. Amén. Que tiene inteligencia emocional. Saber hablar. Saber hablar. Y si tú entiendes esto, tú vas a ver de aquí un tiempo cómo va a estar tu vida, tus relaciones. Va a entrar en otro nivel. La inteligencia emocional y saber hablar nos lleva en nuestras relaciones a tener más intimidad con Dios, con nuestros hermanos y en nuestra familia. Amén. ¿Cuántos quieren un otro nivel de intimidad? ¿Cuántos quieren crecer y ser semejantes a Jesús? Ahora nosotros hemos aprendido, yo quiero traerte la memoria. Yo quiero recordarte, el principio para alcanzar la madurez es saber hablar. Amén. Porque madurez no es simplemente saber de todo el conocimiento, conocer toda la Biblia, tener cursos, tener diplomas de teología. No, eso no es madurez. Madurez es tener la mente, el corazón de Cristo y tener
relaciones com muita qualidade, com muita unção. Amém? Isso vai demonstrar se tu és maduro ou não. Quando há muito conflito, é porque todavia não tenho madurez. Pero há princípio que eu quero recordar-te. Em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Amén. Entonces el niño, el inmaturo, habla primero, razona después, que hay discernimiento después, y piensa por último. Agora Pablo nos está dando uma chave que diz que nós outros devemos primeiro razonar. Significa sacar a claro, discernir. Antes de hablar, eu penso: ¿qué es esto? ¿Cuál es esa situación? ¿Deus está en eso? ¿Qué significa? Yo voy a hablar, pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la real necesidad de esta persona? ¿Cuál es la real necesidad de mi esposa? ¿Cuál es la real necesidad de mi hijo? ¿Cuál es la real necesidad de la iglesia? De mi hermano. Eso es razonar. Entonces ahora yo pienso, eso que voy a hablar, ¿va a traer vida o va a traer muerte? ¿Va a levantar o va a derrumbar? ¿Va a construir o va a destruir? ¿Va a exhortar en amor o va a herir a esta persona? Porque no sé si tú sabes, palabras hacen heridas profundas. Amén. Pero tenemos que ahora entender, si yo voy a razonar, discernir primero, pensar en segundo, ahora en tercero yo voy a hablar. Dígase, ahora sí yo puedo hablar. ¿Cuántos quieren hablar? Amén, gloria a Dios. Víctor quiere hablar. Entonces, ¿cuántos más quieren hablar la palabra rema? Yo quiero hablar, pero quiero pensar primero, discernir primero, pensar en segundo y hablar por último. Grande parte de mis problemas pasaron en mi vida porque yo hablé en el momento errado, en el momento equivocado, de la manera equivocada. Y los conflictos vienen y después para poner a arreglar es mucho más difícil. Pero hay que recoger estas palabras y decir: Señor, yo quiero de aquí en adelante ser un profeta tuyo, hablar lo que va a traer vida y vida en abundancia a las vidas. Amén. ¿Cuántos quieren? Ahora, iglesia, vamos a entrar en la parte práctica de este mensaje. Aprendiendo a hablar rema. Lo primero, es necesario entrar en la frecuencia de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en la misma frecuencia? ¿Cuántos quieren estar alineados con la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren estar en sintonía con el Señor? Amén. Ahora en Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nem vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y así dice el Señor, amén. Pero entrar en la frecuencia de Dios es poner la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra. Significa, yo voy a cambiar la frecuencia y voy a abrir mi corazón y voy a empezar a mirar lo que la palabra dice y voy a buscar estar en la misma frecuencia que Dios, teniendo la mente de Cristo. En Efesios 2:6 dice así: juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dile así: tú estás asentado en los lugares celestiales con Cristo. Yo no sentí mucha fe como tú dijiste. Parece que no he creído mucho. Voy a decir, dile de nuevo: tú estás asentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos creen que tú estás en los lugares celestiales con Cristo? Y cuando tú entiendes eso, cambia. Porque tú estás aquí, pero en espíritu
en mente, tú tienes que estar ahí con Cristo en los lugares celestiales, porque aquí vamos a vivir en la tierra, vamos a pasar por luchas, vamos a tener problemas, pero nuestro corazón tiene que estar ahí arriba, amén. Porque aquí va a pasar, el mundo va a pasar, la pandemia va a pasar, los problemas van a pasar, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios van a permanecer eternamente. Tú fuiste criado para vivir eternamente, no para morir, no apenas para estar aquí consumiendo, comiendo, bebiendo, andando, consumiendo recursos en la tierra. Dios te puso aquí para cumplir el llamado, para cumplir el propósito, para contribuir con Él lo que Él te ha dado en tu vida. ¿Cuántos quieren contribuir? Dios te llamó, Dios te dio talentos. E quando eu penso que estou aí com Cristo, eu empiezo a entender o chamado, o propósito de Deus. Mira o que diz em Colossenses, para entrar na frequência de Deus. Diz assim: concentre sua atenção em las coisas de arriba, não em las de la tierra. Por lo tanto, como escogidos de Deus, santos, amados, revístanse de afecto entrañable e de bondade, de humildade, amabilidade e paciência, de modo que se tolerem uno a los outros. ¿Por que o Senhor nos está dizendo isso? E outro dia eu estava orando e muitas dificuldades. Eu fui a hora de viagem e tive problema e situações com um irmão e outra com meu próprio irmão de sangue e situações de eu perguntar: Senhor, por que passamos por tanto? Por que há tantos conflitos em la igreja hoje em dia, por tanta problema, não? Então eu me acordei de um pastor que me contava que ele recebeu um senhor que sentou na primeira fila e ele estava predicando, e toda vez que ele mirava aí, o Senhor lhe hacía como desaprovando, como caras raras, gestos, e toda vez que ele mirava aí, a unção e ele perdia o raciocínio, perdia o que estava falando, e passado uma semana, 2 semanas, um mês, e assim seguia, e ele já não aguentava mais. Ele disse: Senhor, por favor, envia esse homem para outro lugar, já não puedo mais lidiar com essa situação, ¿por que me lo enviaste aqui? E o Senhor le dijo a ele: eu le enviei ele aqui para que tu aprendas, para que tu crezca em tu amor, para que tu seas fortalecido e aperfeiçoado em la bondade, em la humildade, em el amor. Essas são as pessoas que Deus nos manda, que Deus nos envia. E há pessoas que são difíceis, porque é muito fácil ser bem amável, bem gentil com pessoas que lhe gustam, que têm as mesmas afinidades contigo, que lhe gusta fazer as mesmas coisas, que são do mesmo país. Pero há pessoas que têm hábitos que nos irritam profundamente, que Deus põe a nosso lado para nos provar e nos dizer: agora ámale. Digo com muito amor: meu irmão, eu tenho que amar-te muito mais. Tenho que aprender a amar-te. Deus te ha puesto a mi lado. Deus te ha puesto a mi lado. Agora, igreja, porque nosotros temos que aprender a amar. E é fácil, por isso que muitas vezes Deus põe um rei, pessoas que são difíceis, que não contribuem, que criticam, não contribuem nem com o resto, estão sempre aí dizendo: mira. E tu diz: Senhor, por quê? E sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ama a cada um. E Deus sabe como está o coração dessa pessoa. As pessoas chegam à igreja porque a igreja é um hospital. De la mesma maneira, Davi, quando recebeu a unção, então foi montar uma igreja em uma cueva chamada Cueva de Adulão.
Entonces el Señor manda una iglesia bendecida, gente con bastante billete que pueda contribuir, gente con dones. ¿Y sabe qué mandó? Mandó 400 personas desesperados, falidos, frustrados, amargurados. Y llegó 400 ahí de la iglesia, pero algo pasó. Esos hombres que eran amargurados, cansados, frustrados, heridos, Él transformó en guerreros valientes del Señor. Transformó una iglesia bendecida que fueron llamados los valientes de la vida. Y yo quiero decir que esa iglesia aquí son valientes del Señor. Quizás tú has llegado aquí herido, tú has pasado por otras iglesias, te hirieron, te machucaron, hablaron mal, pero aquí Dios te va a sanar, aquí Dios te va a levantar para ser un guerrero victorioso del Señor en nombre de Jesús. Aleluya. Y es esto que nos motiva como pastores, porque yo también he pasado, fui un problema. De la mesma maneira, eu era muito difícil de conviver comigo. Quem me conheceu antes, quando eu fui empresário, que ia à igreja, que era religioso, sabe. Os irmãos que conviveram comigo antes, dizia: pastor, tu has cambiado muito. Tu era uma pessoa muito difícil. Nada lhe aguentava. Minha mulher não me aguentou. Quase que me deixou, quase se divorciou de mim. Pero glória a Deus que Deus transforma lo que es, lo que nos sirve, lo que no es nada, aquello que está en el mundo, Dios transforma para que la gloria sea de Él. Amén. Y Dios te está transformando. Dile así con mucho amor: yo veo a mi hermano la transformación en tu vida. Quédate ahí, no desista. Sigue luchando. Amén. Y sabe, iglesia, es tremendo porque mira lo que dice, siguiendo en el texto de Colosenses. Él dice así: tolere uno a los otros, se perdone. Y si alguien tiene una queja contra otro, perdone en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el perdón es que nos va a dar la liga, que nos va a dar la unción, que nos va a traer, porque yo tengo que aprender a perdonar. Y yo digo a los líderes, a los pastores: ustedes tienen que tener piel de crocodilo, no de crocodilo, amén. Gracias. O de elefante, o dame ahí un animal que tiene una piel grosa. Amén, eso, un animal de ese que tiene la piel grosa, que no se va a ofender por cualquier cosa, porque tú tienes que estar preparado. Pastores, líderes, no se ofendan por cualquier cosa, toleren y perdonen. Amén. Y así tú vas a tener salud emocional. Por eso que muchos pastores desisten. Por eso que muchos pastores se frustran, porque están acostumbrados a recibir elogios. Están acostumbrados a ser el centro de la atención. Entonces cuando empiezan los problemas y la gente empieza a criticar, se frustran y desisten y abandonan. Muchos, hasta llegó al punto de muchos pastores sacar sus propias vidas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los holofotes. Y allí donde está el problema. Porque Dios nos llamó para ser holofotes, para Él ser holofote, para glorificar al Señor, nos humillarnos y ser lo más bajo de la iglesia. Cuanto mayor tú quieres ser, más tú tienes que servir la iglesia. Amén. Más humildad. Amén, iglesia. Entonces, siguiendo, así como el Señor nos perdonó, perdone también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, hermanos, que es el vínculo perfecto, que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Así tú vas a estar lleno del Espíritu Santo. Cuando tú empieces a hablar la palabra, cuando tú empieces a aconsejar en la palabra, cuando tú empieces a usar la sabiduría, la palabra rema, empieza a cantar salmos, himnos, canciones y también, por último, gratitud. Allí tú vas a recibir un gozo, una alegría, un contentamiento que va a contagiar a todos que están cerca de ti. Amén. ¿Cuántos quieren ter este gozo? Aleluya, amén. La segunda cosa que es importante para entrar en la conclusión: es necesario
dejar la inconstancia. Y aquí, mira lo que dice en Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. En Santiago 1:7 dice así: no piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble, inconstante en todos sus caminos. Y sabe, iglesia, aquí nosotros tenemos que vencer la inconstancia. Es la inconstancia una persona que su lealtad está dividida por falta de sinceridad y vacila entre la fe, la duda y la incredulidad. Vacila entre essas três coisas. E muitas vezes o problema que nós enfrentamos hoje na igreja é que grande parte das pessoas se han convertido a um evangelho de salvação. que significa ser convertido ao evangelho de salvação e não ao evangelho de reino, que é o que nós predicamos. O evangelho de salvação é um evangelho de necessidade. Eu vengo porque necessito algo. Ok, tu podes começar assim. Tu podes chegar à igreja porque alguém te trajo e tu necessitas milagre, tu necessitas sanidade, necessitas restauração. Está bem. Pero eu não posso passar anos vivendo solamente um evangelho de necessidade. Vengo porque tenho que receber algo. E sabe, igreja, muitas vezes a pessoa que vive um evangelho de necessidade vem quando tem um problema. A igreja trabalha, ora. A pessoa recebe sanidade, recebe a bendição e que passa? Desaparece, se vai. Como em Brasil, tomou Doril, sumiu. Que é um medicamento que dizia uma propaganda na televisão, que é um comprimido, tomassa para dolor de cabeça, dizia, tomou Doril, la dolor, se foi. Desaparece. Hasta que tenha outro problema, e aí regressa. E muitas vezes não estão nem muito preocupados com o que o pastor está predicando. Estão esperando ao final para que o pastor le ponga as mãos, orem por eles, para que receba a bendição. E nós temos que entender que o evangelho do reino é o evangelho do governo de Deus. Deus quer cambiar nosso coração. E quando uma pessoa se convierte ao evangelho do reino, ela te entrega todo. Ela abre seu coração e empieza a servir, empieza a dar, empieza a perguntar ao Senhor: ¿qué quieres que haga? Empieza a entregar todo ao Senhor. E sabe, igreja, eu quero dizer-te, se tu eres uma pessoa que estava até esse dia atada a uma vida de inconstância, quero dizer-te que Jesus quer livrar-te e dar-lhe um novo sentido a tu vida. Tu has sido chamado para um propósito e permite que este propósito se cumpla em tu vida e poderá ver as maravilhas que Deus quer fazer em tu vida. Amém, igreja? Deus quer fazer maravilhas, pero eu tenho que deixar a inconstância, tenho que permanecer firme, crescer em el Senhor, entender o propósito e o chamado para Deus, de Deus em minha vida. E assim que vai passar, eu vou crescer, vou madurar, vou receber inteligência emocional e vou começar a falar a palavra rema, e a presença de Deus vai llenar todos os compartimentos de tu coração. Tu sabes que tu tienes vários compartimentos, verdade? Áreas que todavia não pertenecem ao Senhor. E eu quero exortar-te, animar-te hoje, que tu abra tu coração. Se tu sientes que tu és inconstante, que tu não consegues manter uma fé firme de venir, de estar congregando-te, de seguir lutando, de seguir aprendendo ao Senhor, eu quero profetizar em tu vida que isso termina hoje em tu vida. Eu quero profetizar que tu vai ser, tu é um homem e uma mulher de Deus que vão crescer e vão dar fruto, e fruto em abundância, e tu casa e tu família servem e servirão ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Eu quero dizer-te, como diz em Deuteronômio 31:6, esforçaos, cobra ânimo, não temais, nem tengáis medo de ellos, que Jehová tu Deus es el que va contigo, não te dejará, nem te desamparará. O Senhor está dizendo para ti, esforçaos e cobrad
ánimo. Esta pandemia desanimou muita gente. Muita gente se ha desanimado, se ha esfriado. Pero eu quero profetizar que tu se vai levantar. Deus vai usar-te, tu vai cobrar ânimo e vai levantar-se melhor que antes e vai cumprir e vai fazer as coisas que Deus tem para tu vida. E vai receber o que Deus. Abra tu mano assim, diga assim: eu recebo, Padre. Eu recebo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? E agora quero invitar o Ministério de Alabança, porque quero dar-te o terceiro ponto para concluir esse mensagem. La rema, la palavra rema, lo que Deus está haciendo e vai fazer em nossa vida, em la igreja, em tu casa, é obra del Espírito Santo. E não por força, nem de mi braço, é obra del Espírito Santo de Deus. Amém? La verdadeira obra de Deus pode ser hecha solamente por el poder del Espírito. Não é por força, ou poder humano, ou por conhecimento humano, sino solamente por el poder del Espírito Santo. E eu quero dizer-te, em nome de Jesus, se tu se siente desanimado, eu quero dizer-te que levanta-te em nome de Jesus. E se te levantas é para seguir. E se sigues é para chegar à meta. E se chegas em la meta é com a fortaleza que Deus te dá. Em nome de Jesus. Vamos estar de pé. Eu quero dizer-te para ti o versículo que está em Zacarias, para que tu puedas agarrar e tomar possessão. E diz assim Zacarias 4:6: não com exército, nem com força, sino com mi espírito, ha dicho Jehová de los ejércitos, em nome de Jesus. Amém? É com o Espírito de Deus que obra através de você, que obra na igreja, que vai abrir portas. E Deus está abrindo uma ventana esta noite. Deus está abrindo uma ventana. Eu sinto que há algo que Deus quer soltar sobre tu vida hoje. Estás tu chegado aqui e tu disse: pastor, eu me sinto desanimado. Eu tenho essas lutas e não vejo cambio, não vejo resultado. E eu quero receber o que Deus tem para minha vida. Pero eu quero vencer esse desânimo e eu quero receber uma unção poderosa do Espírito Santo. Se tu és esta pessoa e queres receber hoje, enquanto somos ministrados, por favor, enquanto somos ministrados, levanta sua mão onde tu estás. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos aqui querem. Eu quero orar por ti. Padre, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre tua igreja a palavra rema, a palavra construtiva, a palavra que traz vida. E aqui há necessidades, pessoas que se sentem cansadas, pessoas que se sentem frustradas em alguma área, pessoas que necessitam, Padre, o poder do Espírito Santo, como tu dijiste em Zacarias, não com exército, nem com força, sino com mi Espírito. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor está obrando. E como cantamos aqui, Ele está obrando em tu vida e Ele vai seguir obrando. E eu declaro em nome de Jesus que agora os céus se abrem sobre tu vida e o que tu necessites, Deus te vai dar, Deus te vai prover. Em nome de Jesus. E eu quero que tu levante agora e adore ao Senhor e declare 3, 4 palavras de gratidão, de palavras que puedan dizer que tu coração está listo para receber. Como dissemos, diga assim: Senhor, eu quero falar a palavra rema. Empiece a adorar ao Senhor. Declare: Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, em nome de Jesus, que se abra el cielo. Muévete,
Jesús. Venga aquí tu reino. Declare. Oh, grandioso, Entra tu reino en nombre de Jesús. grandioso. No hay cielos cerrados, se abren. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, grandioso, oh, grandioso. No hay cielos cerrados, se abren. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, grandioso, oh, grandioso. Aleluya. Oh, Declare en nombre de Jesús. oh, En nombre de Jesús. oh. Yo quiero que tú repitas conmigo. Diga así: Señor Jesús, yo recibo poder y autoridad para hablar la palabra rema. Abre mi corazón en nombre de Jesús. Y yo declaro, hecho está, en nombre de Jesús. Amén y amén. Prepárate, prepárate, porque Dios te va a usar. Y hoy mismo tú vas a hablar a situaciones, a lugares, a personas en tu hogar. Cuando tú pongas el pesito en tu casa, empieza a declarar la palabra rema. Y tú vas a ver los cambios que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Bendiciones en nombre de Jesús.